Romanos, carta de Pablo a la iglesia en Roma, el capítulo 7, verso 18. Romanos 7, verso 18. Romanos capítulo 7, verso 18. Lo leo en voz alta y usted sigue mentalmente la lectura. Cuando lo encuentren pueden decir gloria a Dios. Aleluya. Dice Romanos 7, verso 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Dando una alabanza, pueden tomar su lugar. Aleluya. Y gracias al Señor Jesús por su presencia. Y también gracias a Dios por los hermanos que han venido y por los que siempre vienen. No olvide que es una bendición de parte de Dios poder congregarnos para adorarlo y recibir su gloriosa palabra. El tema, la lucha contra la ley del pecado. Oiga bien, el tema, la lucha contra la ley del pecado. Eso es lo que acabamos de leer. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. En este capítulo 7 de Romanos hallamos la lucha contra la ley del pecado. Oiga, la lucha contra la ley del pecado. Una lucha que el apóstol Pablo vivió. Y es la lucha de la nueva criatura con el viejo hombre. Así que aquí se habla de la lucha de la nueva criatura con el viejo hombre. Mire lo que dice Gálatas 5:17 hablando de esa lucha del viejo hombre y la nueva criatura. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Mire que aquí hay una gran lucha, hay una pelea, porque uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer la otra. Es decir, que nunca se van a poner de acuerdo para hacer las cosas que debe hacer el Hijo de Dios. Esa lucha es muy diferente a la lucha de Efesios capítulo 6. Mire, no es la misma lucha. La que acabamos de mencionar es la lucha de la nueva criatura
con el viejo hombre. Pero la de Efesios 6 es la lucha contra principados y potestades de las tinieblas. Una lucha muy diferente. El ganador, oiga, de la lucha de la nueva criatura y el viejo hombre, el que gana es el que mejor se alimenta. Ese es el ganador, el que mejor come. Por eso, si nosotros queremos salir victoriosos de esa lucha, tenemos que alimentarnos bien todos los días. Porque el alimento que usted se comió ayer no le sirve para hoy. Hoy también tiene que alimentarse. Usted no le dice a su esposa, mija, hoy no me haga desayuno porque ayer desayuné. No, si ayer desayunó, hoy también va a desayunar. Porque algunos dicen, vea, con ese sermón que hoy es el domingo, tengo para un mes. Entonces, ¿para qué voy el próximo domingo? No, hermano. Todos los días nos tenemos que alimentar. Recuerde que el Señor le enseñó eso al pueblo hebreo y por ende a nosotros. Dios le dijo al pueblo hebreo, ustedes saldrán todos los días a recoger el maná. No van a recoger maná para 2 días porque les saldrá gusanos. Así que todos los días los hebreos salían a recoger el maná para el día. Oiga, para el día. La porción para el día y la tenían que saber administrar muy bien. Porque si no la administraban bien y se comían lo del día del desayuno, aguantar hambre. Sin almuerzo, sin comida, porque nadie le iba a prestar nada, porque todos tenían solo para el día. Bendito su nombre. Así que todos los días hay que alimentarnos, porque el que mejor se alimenta, si la nueva criatura se alimenta bien, gana. O si el viejo hombre se alimenta bien, él es el que gana. Así que depende de cómo nos alimentemos con la palabra de Dios. Ahora, pero en Romanos 7, oiga, es la lucha del viejo hombre contra la nueva criatura. Porque la lucha de Efesios 6 es otra contra principados. Y quiero decirle algo, mire, nosotros debemos de cuando leamos esta escritura que habla de esa lucha contra principados y potestades, debemos de entender que cuando realmente usted tiene un pequeño o grande problema con un hermano, que nunca faltan, entonces nosotros siempre miramos al hermano, se la dedicamos al hermano, culpamos al hermano, pero al culpable realmente lo dejamos quietecito. ¿Quién es el culpable en esa lucha? Satanás. Usted en vez de dedicársela a Satanás, se lo dedica a su hermano. El problema va a ser con su hermano, pero el problema no es con él. Aquí dice, nuestra lucha no es contra sangre y carne. Oiga, es contra principados. Y le menciono un ejemplo. Cuando el Señor le dijo a Pedro que él debía de ir a la cruz, Pedro dijo, Señor, guárdese, en ninguna manera vaya a hacer eso. Y el Señor dijo, apártate de mí, Pedro, ¿sí?
Ah, no, 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 no. Apártate de mí, Satanás. Pero usted le dice, apártese de mí, Pedro. No, y a Satanás lo deja quietico. No, no, hay que reprender en el nombre de Jesús al culpable. Y hermano, le aseguro que usted no va a tener problemas con su hermano. Pero si usted reprende a su hermano y no a Satanás, el problema va a continuar. Así que tenemos la lucha de la nueva criatura con el viejo hombre. Esa lucha está ilustrada en el capítulo 21 del primer libro. Capítulo 21 del primer libro. El verso 8 dice, y creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto, dijo Abraham, echa esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva, oiga, no ha de heredar con Isaac mi hijo. Así que aquí tenemos dos hijos, oiga, dos criaturas. Uno que nace según la carne y otro que nace según la promesa. El que nació según la carne fue Ismael y el que nació según la promesa fue Isaac. Ismael es un tipo de la carne, un tipo del hombre viejo. E Isaac es un tipo del espíritu del hombre espiritual. Cuando Isaac nació, el viejo hombre tenía como unos 14 años, más o menos. Así que entre estas dos criaturas había una lucha. Pero, escuche bien, pero había alguien que estaba pendiente de esa nueva criatura, de ese niño. Y muy pronto ella se dio cuenta que ese hombre viejo estaba tratando de matar a esa nueva criatura. Entonces le ordenó a Abraham que echara de la casa la mamá con el hijo, y Abraham tuvo que obedecer, porque Dios le dijo, hágale caso a su esposa. Así que lo sacaron de allí, de esa casa, y solamente quedó allí Isaac, que nació según la promesa. Entonces recuerde que Ismael es tipo del hombre viejo, de la carne, de la naturaleza carnal, de la ley del pecado. Así que entre estos dos hombres hay una lucha, pero una lucha a muerte. Oye, es una lucha a muerte, porque Ismael perseguía a la nueva criatura para matarlo. Mire bien, para que lo perseguía, no era para darle un regalo, no, para matarlo. Y Pablo nos dice que las cosas no han cambiado, que la lucha todavía no ha terminado, que la lucha sigue. Gálatas 4:29. Pero como entonces el que había nacido según la carne
perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Oiga que las cosas siguen lo mismo. Las cosas no han cambiado. La lucha no ha terminado. Así también ahora. Más que dice la Escritura, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no ha de heredar el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Y Cristo dijo algo al respecto. Dijo que el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Gracias a Dios que Dios permitió que nosotros, a través de su gloriosa palabra y el poder de Dios, naciéramos de Dios. Somos esa nueva creación. Oiga, somos esa nueva creación, somos las primicias, dice la palabra de nuestro Dios. Así que es una gran bendición que el Señor nos dio. Bendito su nombre. Ahora, en el verso 9, oiga, verso 9 del capítulo 7, Pablo habla de la ley. Oiga bien, en el verso 9 del capítulo 7, Pablo habla de la ley. Esta ley no es la ley del pecado, sino la ley de Dios. Le vuelvo a repetir, en el capítulo 7 y el verso 9, Pablo habla de la ley. Esa ley no es la ley del pecado, sino la ley de Dios. Dice el verso 9 del capítulo 7, y yo sin ley, oiga, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mira bien lo que dice el texto. Y yo sin la ley vivía un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Mire bien que Pablo dice aquí que él sin la ley vivía por un tiempo, sin la ley. Pero aquí Pablo no se refiere a la letra de la ley. No se refiere a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Una cosa es la letra de la ley, otra cosa es el espíritu de la ley. La letra mata, mas el espíritu vivifica. No tanto es diferente. Una cosa es la letra de la ley, otra cosa es el espíritu de la ley. La ley, la letra mata, pero el espíritu da vida. Porque, hermano, ¿quién es el que aplica la ley en el corazón del hombre? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que alumbra la ley, el que alumbra la palabra. Como dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Porque el Espíritu Santo alumbra la palabra. Mire, en el lugar santo había un candelabro que tenía 7 brazos. Todo lo que se hacía en el tabernáculo, en el lugar santo, todo se hacía con la luz del candelabro, porque allí no había otra luz,
solo la luz del candelabro. Esa luz alumbraba todo lo que había allí en el tabernáculo. Todo lo que el sacerdote hacía era alumbrado por esa luz. Cuando el sacerdote se quería alimentar de los panes que estaban sobre la mesa de la propiciación, era el candelabro el que le mostraba dónde estaba la mesa, porque el candelabro, esa luz, alumbraba la mesa con los panes. Y esa luz es la que alumbra esta gloriosa palabra, que es nuestro alimento. Sea bendito el nombre del Señor Jesús. Así que Pablo no se refiere aquí a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. ¿Por qué? Porque Pablo nunca vivió sin ley. Oye, Pablo nunca vivió sin ley. Él tenía la ley, pero no el fruto de la ley. Tenía la cáscara, pero no tenía el fruto. Nunca vivió Pablo sin la cáscara. Siempre tuvo la cáscara, tuvo la ley, pero el fruto no lo tuvo. Pablo era intachable en el cumplimiento de la ley exterior. Nadie lo podía juzgar. Nadie levantaba un dedo contra él. Nadie lo señalaba. Era intachable. Filipenses 3, verso 6. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Oiga, era irreprensible en el cumplimiento de la ley exterior. Bien aprendida a los pies del mejor maestro de esa época, que era Gamaliel. Así que era un hombre que tenía la ley exterior. O sea, tenía la letra, pero no tenía el espíritu de la ley, conforme se halla en el 10º mandamiento. Éxodo 20, verso 17. No codiciarás la casa de tu prójimo. No codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ese mandamiento, oiga bien, ese mandamiento a Pablo no le había llegado al corazón. Y Pablo o Saulo se creía el hombre más bueno. Estaba complacido en su propia justicia. Actuaba como el fariseo de la parábola, que dice allí que el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo. No le oraba a Dios, consigo mismo. De esta manera, Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así se consideraba el apóstol Saulo de Tarso el mejor hombre. Nadie lo señalaba, actuaba según la ley, pero el mandamiento no le había llegado. Pero cuando le llegó el mandamiento, oiga, cuando el Espíritu
aplicó el mandamiento a su corazón, dice, el pecado revivió. Y revivió. Ya el pecado existía, pero no había sido revelado por la luz. Pero ya el pecado estaba. Pero la luz no lo había alumbrado. El espíritu de la ley no había aplicado a su corazón ese mandamiento. Así como el polvo, así como no se descubre el polvo de una habitación hasta que el sol le pega de lleno. Si el sol no le pega de lleno, usted no va a descubrir el polvo. Y cuando esta luz llegó a Pablo, Pablo murió. Cuando esa luz, cuando el Espíritu aplicó el mandamiento al corazón de Pablo, Pablo murió. ¿O acaso estaba vivo espiritualmente antes de llegar al mandamiento a su corazón? Claro que no. Él ya estaba muerto en delitos y en pecados, pero la luz no lo había alumbrado, no le había revelado su pecado. Así que cuando la luz espiritual de la ley llegó de lleno al corazón por el poder del Espíritu y lo alumbró, él murió. Él murió. Note el Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pablo se dio cuenta por primera vez que todas sus justicias eran como un trapo de inmundicia delante de Dios. Su pecado interior revivió con todo su vigor. Él se sintió muerto, no al pecado, sino por el pecado, mediante una ley que se lo dio a conocer, pero no le dio el poder para vencerlo. Porque la ley exigía una conducta intachable, una vida de perfección, una obediencia completa, le exigía la ley al hombre, pero no le daba el poder, no lo capacitaba para cumplir con sus exigencias. Pero la gracia es lo contrario. La gracia primeramente capacita al hombre, primeramente le da poder al hombre para que cumpla la palabra de Dios. Es muy diferente. La ley le exige y le exige. Es como la sanguijuela, deme y deme y deme, pero no le da. Bendito el nombre del Señor. Así que Pablo ahora se siente como muerto. El Espíritu de la ley le reveló su culpa. Entonces es cuando él dice que si yo sin ley, yo sin la ley vivía por un tiempo. Yo sin la ley vivía por algún tiempo. También esto lo podemos aplicar al comienzo de nuestra vida cristiana. Oiga bien, lo que Pablo dice, yo sin la ley vivía por algún tiempo, lo podemos aplicar al comienzo de nuestra vida cristiana. Hubo un tiempo, yo no sé si usted estará consciente de eso. Cuando estábamos recién bautizados,
Oiga, cuando usted estaba recién bautizado, cuando yo estaba recién bautizado, todo nos parecía pecado, ¿sí o no? Todo nos parecía pecado. Algún hermano decía una palabra, y no, esa palabra no se puede decir, mire ese hermano, y lleva tanto tiempo y mire lo que dice. ¿Ah? No, ese hermanito como que no es cristiano y lo criticábamos, porque nosotros todo era pecado. Ese fue el principio de nuestra vida cristiana. Andábamos por las nubes. En las nubes no hay tropiezos, no hay piedras para usted tropezar, pero allí estábamos en las nubes. Pero después llega el tiempo cuando uno aterriza. Ya tiene que bajarse de esa nube y aterrizar y se encuentra con las piedras, con los huecos, con las espinas. Y las cosas cambian porque uno comienza a sentir las tentaciones. Oiga, comenzó a sentir las tentaciones. Lo que dice Santiago 1, verso 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Así que cuando esas tentaciones llegan a nuestra vida, uno se siente como muerto. Porque uno no entiende que la tentación no es pecado. Pero cuando usted se siente atraído por el mundo, por las cosas que antes hacía, usted dice, no, yo estoy mal, mire, ¿por qué estoy sintiendo eso? ¿Por qué quiero irme a fumarme un cigarrillo? ¿Por qué me quiero ir a tomarme una cerveza? ¿Por qué? Si yo soy cristiano. Y usted se va a sentir mal, ¿sí o no? Usted no se siente bien porque usted cree que está en pecado. Porque no ha entendido que la tentación no es un pecado. No es un pecado. Caer en ella sí. Pero la tentación no es un pecado. Así que entonces la persona se siente mal. Ya se bajó de esas nubes, se encontró con las piedras, los huecos, las espinas, ya como que va a cambiar, ya no va a seguir criticando a su hermano. Yo tenía como unos 2 meses de convertido y al lado mío se hacía un hermano que llevaba 10 años, muy fiel. Pero yo estaba recién convertido, en cada culto hablaba en lenguas y danzaba. Y el hermano quietecito, no se movía. Y yo decía, este hermano es más frío que un hacha al sereno. Y resulta que era mucho más espiritual que yo. Después fue que me di cuenta. Ya tan espiritual que todavía está sirviendo en la iglesia de diácono. Todavía, oiga. Es un testimonio realmente lindo en esa iglesia. Así que realmente uno pues en su niñez espiritual piensa de una manera, pero cuando va madurando entonces va pensando diferente. Bendito sea su nombre. Cuando Pablo dice, escuche bien, cuando Pablo dice que él con la carne sirve a la ley del pecado,
no está diciendo que uno puede pecar. No vaya a entender ni interpretar el texto de esa manera. Que Pablo dice que él con la carne sirve a la ley del pecado. No está diciendo que uno puede pecar. Lo que dice es que uno no puede escapar de la ley del pecado. No puede escapar. Haga lo que haga, piense lo que piense, diga lo que diga. Siempre la ley del pecado estará en nosotros. 7:21, Romanos. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Oiga, el mal está en mí. ¿Cuál era el mal que estaba en él? ¿Ah? ¿Cuál era el mal? ¿Cuál era el pecado que estaba en él? Colabóreme. ¿Ah? La naturaleza pecaminosa, que se llama carne, que se llama la ley del pecado y que se llama el viejo hombre, o sea, Ismael. Ese era el pecado que estaba en él, porque él no estaba en pecado. Está hablando de la ley del pecado, de la naturaleza pecaminosa. Oiga, esa naturaleza pecaminosa tiene una ley. Y esa ley es la que nos obliga a pecar. La ley del pecado, oiga. Esa naturaleza pecaminosa tiene una ley, la que nos obliga a pecar. Romanos 7:25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo no dice que él está pecando. No, en ninguna manera. Lo que Pablo dice es que nunca podrá librarse de la ley. Nunca. Siempre tendrá esas tentaciones. Siempre. Esté joven, sea adulto, sea anciano, las tentaciones siempre las va a tener. Esa naturaleza pecaminosa va a estar en él. Siempre en cada cristiano hay dos criaturas, la nueva y la vieja. Siempre usted haga lo que haga, siempre tendrá ese problemita. Por eso es que a veces en los cultos hay buena asistencia. Buena, hay un culto bonito y los hermanos están allí metidos en Dios, adoran y alaban a Dios con vida. No hay que decirle, hermano, diga esto, diga lo otro. Porque entonces el nuevo hombre está muy activo, bien activo. Pero a veces entonces está en la casa del hermanito, entonces dice, voy a ir a culto. Y le dice Ismael, por allá no va. Esta noche no me va a culto porque va a llover. ¿Por qué no se acuesta mejor? No se vaya a trasnochar ni a mojar, que le puede hacer daño. No, yo voy a ir a culto. Y Ismael, no me va por allá. Y entonces usted le hace caso a Ismael y se arropa mejor, ve a las nubes donde están, quiere llover. Entonces no viene a culto. Cuando usted quiere orar, le dice Ismael, no ore. Se arrodilla 5 minutos y le dice Ismael, vea, ¿por qué no se levanta? Ya me están doliendo las rodillas. Y usted se levanta. Comienza a leer la Biblia y le dice Ismael, vea, no lea más que ya me están ardiendo los ojos. Dice, voy a ayunar.
Y le dice Ismael, no ayune, usted ayuna una hora y no levante que yo ya tengo hambre. Eso es una lucha, ¿sí o no? Eso es una lucha que usted siempre va a tener. Pero si usted está bien alimentado con esta gloriosa palabra, hermano, usted será victorioso. Sea bendito su santo nombre. Aleluya. Así que Ismael tiene una ley que nos obliga a pecar. Pero escuche bien. Vea, podríamos pensar en dos leyes para ilustrar esto. Podríamos pensar en dos leyes. A manera de ilustración, la ley de la gravedad. Oiga, la ley de la gravedad. Un avión puede navegar por el aire sin temerle a esa ley de gravedad. ¿Por qué? Porque el hombre descubrió otra ley que vence la ley de la gravedad. No es que ha sorprendido semejante aparato navegando en los aires y no caerse. La ley de la gravedad no lo da, porque el hombre descubrió otra ley que vence la ley de la gravedad. Así que la ley del pecado nos lleva cautivos a lo malo, pero la ley del Espíritu puede vencer la ley del pecado. Bendito su nombre. Cuando sale el pecado, sale del corazón. Oiga, cuando sale el pecado, sale del corazón. Pero primero estuvo en la mente. Oiga, el pecado sale del corazón, pero primero estuvo en la mente, en la cabeza. De la cabeza llega al corazón y de allí sale. Marcos 7:21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Del corazón salen 13 maldades. Oiga bien, del corazón salen 13 maldades que son obra de la carne. El número 13, oiga, el número 13 usted ya sabe que en las Escrituras señala la rebelión y el pecado y la decadencia. Eso señala el número 13, la rebelión del pecado y la decadencia. Ismael, que es un tipo de la carne, antes de su nacimiento se predijo de él que sería un hombre fiero. Génesis 16:12. Él será hombre fiero, su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. ¿Sabe usted qué significa la palabra fiero? Quiere decir hombre, oiga, perteneciente a las fieras, duro, áspero, rudo, tosco, grosero, feo, horroroso, terrible. Eso era Ismael. Oiga, eso era Ismael. Y fue circuncidado a los 13 días. ¿Sí se da cuenta? Génesis 17:25. Ismael, su hijo, era de 13 años, cuando fue circuncidado la carne de su prepucio.
Así que mire bien las características de este hombre llamado Ismael, tipo de la carne. Pero el poder del Espíritu Santo puede contrarrestar esas 13 obras del hombre viejo. Oiga, el poder del Espíritu Santo puede contrarrestar esas 13 obras del hombre viejo. La carnalidad es cuestión de la mente. Oiga bien, la carnalidad es cuestión de la mente. Y la mente gobierna el cuerpo. Por eso la mente hay que llenarla de cosas buenas, de alabanza y adoración y la palabra de Dios. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que, hermanos, si llenamos nuestra mente de esta gloriosa palabra, de lo puro, de lo verdadero, hermano, nuestra victoria está asegurada. Por eso, hermano, qué lindo, qué bueno es que los hermanos realmente se congreguen, que haya esa sed, ese deseo de oír la palabra de Dios. Ya le he dicho, hermano, por poco que usted aprende aquí, aprende más que quedándose en la casa. Por poquitico que aprenda. Y ya le he dicho, hermano, no se quede haciendo su propio sancochito porque usted no le echará sal. Porque donde hay herida, arde la sal. Así que, hermano, y les recuerdo que el que se queda en la casa por no oír la palabra de Dios, su oración también le es pecado. Así que, hermanito, le aconsejo, por favor, haga todo lo posible, si puede, de estar siempre en todos los cultos, porque en todos los cultos nos habla Dios. El Señor continúe bendiciéndonos.